Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la presentación del tema comprensión de textos que una servidora elaboró para ustedes. Empecemos a ver en qué consiste estudiar. Estudiar usualmente lo conectamos con la acción de leer. Sin embargo, la lectura tiene diferentes niveles, tiene diferentes cuestiones. ¿Qué es leer? ¿Cómo leer? ¿Para qué leer? La lectura es la comprensión, uso, reflexión sobre textos escritos, con el fin de lograr las metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial propios y participar en la sociedad. Finalmente, la lectura puede ser el instrumento para muchísimos objetivos. Hay que definir bien qué es lo que queremos para ver qué acciones aplicar a esa lectura. Los propósitos pueden ser de lectura focalizada, rápida, receptiva y reflexiva. Tiene una estructura textual y hay diferentes niveles de lectura. Y hablando de todo esto, el leer no siempre quiere decir que comprendamos lo que procesamos. En ocasiones hacemos lecturas tan superficiales que podemos dedicarle 3 horas y al final de cuentas no asimilar nada, no retener nada, no encontrar lo importante o el objetivo de esa información. Es muy importante saber que la comprensión de un texto es la representación del significado de esa información. Al final de cuentas, cada persona, de acuerdo a sus necesidades, va a asimilar la información de manera diferente. Hay algunas estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora. Estas están basadas en 3 momentos de lectura y en 3 tipos de preguntas. Los momentos serían antes de la lectura, durante la lectura y después de la misma. En el primer momento, iniciaremos con la activación de los conocimientos y experiencias previas, es decir, desde que nosotros leemos el título, nuestra mente va a empezar a buscar información relacionada y eso va a favorecer a la mejor comprensión de la información que iniciamos a procesar. El segundo momento, que es durante la lectura, es muy importante hacer un proceso en silencio o en voz alta, dependiendo de la manera en que mejor nosotros podamos concentrarnos. A veces el escuchar cierto ruido hace que nuestra mente se focalice. Sin embargo, hay personas que requieren de un total y absoluto silencio para desarrollar muchísimo mejor la función principal de la lectura, que es el aprender. Y finalmente, el tercer momento. Ahora que ya hemos leído, vamos a ver qué leímos y vamos a ver qué aprendimos, qué no aprendimos, en qué consistió, fue bueno, fue malo, nos sirve o no nos sirve al final de cuentas, es lo que estábamos buscando o no. Hay algunas otras estrategias que te pueden ayudar muchísimo a que tu lectura no sea vana, no sea vacía, sino que obtengas información que realmente sea enriquecedora para tus conocimientos y para tu diaria convivencia con otros profesionales, con otras personas, en fin. La primera estrategia consiste en predecir vocabulario. Desde que una persona lee el título de un texto, empieza a imaginar de qué puede venir compuesto. Sin embargo, obviamente es necesario hacer la lectura para confirmar o para desechar nuestra primera idea. Sin embargo, ese es el primer acercamiento. Desde el título, tal vez el índice, incluso la síntesis o la síntesis que viene en las contraportadas. Esos son de muchísima ayuda, nos preparan para saber si eso es lo que queremos o finalmente podemos desechar ese texto e iniciar la búsqueda de otro. El plantear interrogantes consiste en justamente hacerte preguntas sobre eso y tratar de imaginar cuáles serían las respuestas.
Algo muy importante es, cuando elegimos un libro y ya activamos nuestros conocimientos previos, que es lo que sabemos, debemos de tener bien definido qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos o lo que vamos a encontrar en ese libro, que es de utilidad o que requerimos en ese momento saber. Las palabras claves son una herramienta magnífica para no tener que hacer un proceso tan metódico o tan minucioso de una lectura. Es muy importante que a medida que ustedes y cualquier persona lea más y más, identifique con mayor facilidad los sustantivos, los verbos, en fin, las palabras que directamente nos relacionan con el título y, por supuesto, por añadidura, con el tema. En cuanto a las ideas principales, aquí tenemos unas palabras claves o unas introducciones que nos van a ayudar a identificarlas de manera muy rápida. Entonces, léanlas con mucho cuidado y cuando lean la siguiente información, cuando ustedes estén leyendo el artículo que yo les estoy enviando para tarea, chequen si es cierto que estas palabras nos están introduciendo a las ideas principales. El resumen y la síntesis es finalmente una forma de que nuestra mente organice las ideas de mayor a menor importancia, de manera cronológica, etcétera, dependiendo de lo que nosotros requeramos. Sin embargo, el resumen es la organización mental y después, por supuesto, escrita de la información. La síntesis ya implica que nosotros nos involucremos de manera más personal, que ya nosotros demos nuestros puntos de vista sobre ese tema que hemos leído. Y los esquemas. En la presentación anterior, ustedes recordarán que está compuesta de organizadores gráficos. Los organizadores gráficos también son una herramienta muy importante para el proceso de una lectura. Constituyen una manera de organizar las ideas principales en muy pocas palabras y que con un solo vistazo nosotros podemos tener una idea global de un texto, no importa el tamaño. Vamos a darles algunas recomendaciones para una lectura óptima. Es muy importante, y esto también lo veíamos cuando hacíamos o cuando contestamos el test de hábitos de estudio, las condiciones físicas. Es importante que el lugar sea adecuado, que tengamos una buena iluminación, que no nos tengamos que acercar tanto al libro o a la pantalla en caso de que estemos leyendo de la computadora, que esté alejado del ruido que nos pueda distraer o que nos llame a cosas que en ese momento no son las adecuadas. En cuanto a la posición, es muy importante no leer acostado. Eso en automático nos programa mentalmente a dormir, no a concentrarnos. Entonces, sí es necesario buscar una posición cómoda, pero de preferencia sentado, en un lugar que sea adecuado, que no nos canse tan rápidamente, pero que nos permita concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y hablando de distractores, vamos a evitarlos. Es decir, vamos a tener a la mano todo lo que nosotros pensemos que es necesario. Un lápiz, un diccionario es muy importante para revisar las palabras que no conozcamos, un resaltador de texto justamente para resaltar las ideas principales, las ideas secundarias. Recuerden que recomendábamos usar colores, 2 tipos de colores al menos para diferenciar ideas primarias de ideas secundarias. También las condiciones psicológicas son necesarias. Debemos de concentrarnos, debemos de aprovechar el tiempo. Cuando vayamos a leer con la finalidad de aprender, de procesar información, realmente hagámoslo. Alejemos todos los pensamientos ajenos a ello. Enfoquémonos a la lectura como tal. El interés. Obviamente, una persona interesada va a aprender de manera muchísimo más rápida que una persona que no sabe para qué está leyendo. Entonces es muy importante que antes de iniciar la lectura nos hagamos la pregunta de ¿qué es lo que estoy buscando aquí? En automático nuestra mente se va a programar para encontrar esa información. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más productivo también. La memoria.
Aun cuando ahora el aprendizaje ya se intenta que no sea tan memorístico, la memoria es una de nuestras grandes cualidades como seres humanos. Nuestra memoria en muchas ocasiones es selectiva y de acuerdo a lo que nosotros programemos, ella va a retener. Entonces, es muy importante que tomemos estas herramientas que ya hemos comentado de los subrayados, de las notas marginales, de los resúmenes y de los gráficos. Eso va a ayudar a fijar en la memoria la información importante. Obviamente la actitud es algo fundamental. Es necesario que siempre que leamos lo hagamos con el afán de aprender algo. Esa finalidad debe de repetirse en cada una de sus lecturas. Siempre se puede aprender, pero siempre también debemos de estar conscientes de ello para lograrlo. Aquí hay algunas estrategias generales de lectura que son importantes. Muchas de ellas seguramente las usamos y no nos hemos percatado de ello, pero a mí me gustaría que ustedes realmente fueran conscientes de estas estrategias en sus tareas, en las lecturas que ustedes hagan durante este post-técnico para aprender. La primera es la definición. Las estrategias son reglas que aseguran la decisión óptima en el proceso de leer, de acuerdo con el tipo de texto y el propósito del lector. Hay 4 estrategias generales. La primera es la lectura exploratoria, la segunda, la lectura global, la tercera, la lectura analítica y finalmente, la lectura crítica. La lectura exploratoria, justamente como su nombre lo dice, nos hace explorar de manera muy superficial un texto para buscar y encontrar lo que buscamos. Si nosotros tenemos bien fijo el objetivo de lo que estamos buscando, nuestro trabajo va a ser muy rápido. Les doy un ejemplo que es la búsqueda en un directorio telefónico. Otro podría ser, por ejemplo, cuando revisamos nuestro correo, nosotros no abrimos todos los correos. Nosotros abrimos los correos que creemos que tienen la información que en ese momento es importante para nosotros. La lectura global. Esta consiste en leer a gran velocidad, enfrentando el texto como una totalidad. No nos vamos a detener, no vamos a ver las palabras que tal vez se nos vuelvan obstáculos, vamos a continuar con nuestra lectura, pero al final de ella debemos de ser capaces de contestarnos cuál fue el tema principal y cuáles los subtemas, de qué trataron la introducción, el desarrollo y la conclusión, y finalmente el porqué del texto. Después de haber llevado a cabo los 2 primeros procesos, podemos continuar con la lectura analítica si necesitamos que esa información lleve un procesamiento más a profundidad. La lectura analítica es releer párrafo por párrafo, distinguiendo las ideas más importantes y viendo cómo se conectan estas ideas principales y estas ideas secundarias, párrafo a párrafo y de manera global. La lectura crítica, que es la final, nos debe dar el conocimiento suficiente o el sustento suficiente para criticar lo que hemos leído, para decir es bueno, no es bueno, es objetivo, no lo es y por qué. Si nosotros hemos hecho el proceso completo desde la lectura exploratoria hasta la lectura crítica, tendremos las herramientas necesarias para emitir una opinión sobre la información que estamos procesando. Finalmente, les doy aquí la información de su actividad 3. Esta actividad consiste en leer el artículo número 3, en elaborar 2 diferentes organizadores gráficos, los de su elección, los que mejor se ajusten a sus necesidades y a sus características, sobre el tema, sobre el mismo artículo 3. Después de esto deberán de aplicar las estrategias de lectura para asegurar la comprensión y la asimilación de la información. Como resultado de esto, ustedes deberán elaborar un ensayo crítico a partir del procesamiento del mismo artículo. Este ensayo debe incluir una hoja de presentación con los datos generales, una introducción, un desarrollo y una conclusión, como todo ensayo.
y además, por supuesto, una opinión personal. Recuerden que además de personal debe ser crítica y debe de estar muy bien sustentada por lo que ustedes han leído. Ustedes deben de desenvolverse dándonos su opinión sobre la información, practicando todas las estrategias que están contenidas en este documento. La extensión mínima de este trabajo es de 3 cuartillas. La fecha máxima de envío es la tarde del día 6 de septiembre del 2003. Gracias.